Entonces, vamos a partir, como les contaba, la clase con un ejercicio que nos va a ayudar a por qué vamos a nosotros utilizar una de las siguientes técnicas de integración. Entonces voy a cambiar la camarita. Aquí va. Ya vamos a sacar aquí el cargador. Ya, por ejemplo, nosotros vamos a querer calcular una antiderivada, por ejemplo, de una antiderivada de x más 1 elevado a 4. Ya queremos calcular una de las antiderivadas de esta función, x más 1 elevado a 4. Entonces, si nosotros seguimos con las estrategias que hemos utilizado nosotros hasta el momento, podemos desarrollar aquí, ¿cierto?, el binomio a la cuarta, y de ahí empezar a calcular la integral de cada término, ¿cierto? Entonces, solamente para repasar, ¿alguien recuerda cómo se hacía un binomio a la cuarta? Solamente como para ver algún contenido previo. El triángulo de Pascal, les suena aquí, por ejemplo, ¿cierto? Los números combinatorios. ¿No? Ya bueno, en fin. Es x a la cuarta más 4x al cubo más 6x cuadrado más 4x más 1. ¿Ya? Esa es la integral que nosotros estamos calculando. ¿Ya? Obviamente con la técnica que vamos a aprender ahora es mucho más sencillo. ¿Ya? Aquí estamos solamente viendo un ejercicio introductorio. Entonces ahora tendría que calcular la integral de cada término, ¿cierto? Sabemos que de la linealidad de la integral, que lo puedo hacer por separado si es que tengo sumas o constantes. Entonces, si calculo la integral de cada término, tendría x a la quinta quintos, ¿cierto? Más, aquí tendría 4x a la cuarta cuartos, ¿cierto? Más 6x al cubo tercios, y así puedo seguir continuando. Entonces aquí tendríamos 4x al cuadrado medios más x más la constante de integración. ¿Ya? Y aquí puedo ver que algunos términos se van a cancelar, ¿cierto? Hartas cositas más. ¿Qué nos va a quedar aquí entonces? X a la quinta quintos más x a la cuarta más 2x al cubo más 2x cuadrado más x más c. ¿Ya? Síganme por el momento, chiquillos. Entonces aquí yo podría factorizar por un quinto y voy a dar cuenta que aquí se van a multiplicar algunos de estos coeficientes. Entonces voy a tener un quinto de x a la quinta más 5x a la cuarta más 10x al cubo más 10x al cuadrado más 5x, y aquí podría cerrar, ¿cierto? Y ponerle un más c. ¿Ya? Entonces, para los que recuerdan el triángulo de Pascal, los coeficientes que están aquí son precisamente los de la quinta fila del triángulo de Pascal. 1, 5, 10, 10, 5. Y nos faltaría aquí este último término, que sería el más 1, ¿cierto? Para poder completar el binomio a la quinta. ¿Ya? Y eso es precisamente el resultado de esta integral si es que lo hacemos con la técnica que vamos a aprender ahora. Entonces, esta integral es precisamente un quinto de x más 1 a la quinta, más alguna constante de integración. ¿Ya? ¿Por qué sería el x más 1 a la quinta si en realidad aquí no está el más 1? Es porque ese más 1 es una constante finalmente. O sea, todo lo que es constante yo lo puedo agrupar aquí en este término que es el c. En este caso el más 1 que me quedaría faltando, yo lo puedo agregar aquí, ¿cierto? A partir de la constante.
puedo empezar a sumar o restar. Por eso finalmente el resultado de esta integral es un quinto del x más 1 a la quinta. ¿Ya? Y si uno lo mira desde lejos, tiene mucho sentido, ¿cierto? Si tengo, si esto hubiese sido un x, la integral o la antiderivada del x a la cuarta es x a la quinta quintos. Oh, mira. ¿Cierto? Tiene todo el sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este ejercicio sin escribir todos los términos del x a la cuarta, o si tenemos otro ejercicio donde sea un poquito más complicado desarrollar, ¿cómo podríamos hacerlo? Esto es lo que se llama la regla de sustitución. ¿Ya? Vamos a terminar este ejercicio con eso y después vamos a enunciar el teorema. Ya. Entonces, dijimos que nosotros podíamos hacer que este x más 1 sea nuestra función. Podríamos llamarle un u. ¿Ya? Entonces, ahora nuestra integral debería estar integrando respecto al u. O sea, vamos a cambiar nosotros de variable. A eso es lo que vamos a llamar nosotros esta técnica, la técnica de sustitución o el de cambio de variable. Entonces, vamos a decir nosotros que a encontrar una relación entre el u y el x y entre el de u y el de x. Entonces tendríamos aquí que el u sería nuestro x más 1, ¿ya? Y si yo calculo la derivada, el de u de x, la derivada de x sería 1 simplemente, ¿cierto? La derivada de la constante es 0, así que nos quedaría aquí 1. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que un pequeño cambio en la función u es proporcional al cambio en la variable x. ¿Ya? Entonces aquí tenemos todos los cambios que nosotros necesitamos. Tenemos que el u es x más 1, que el de u es de x. Entonces, a esto es a lo que nosotros vamos a llamar la sustitución simple o el cambio de variable. Porque ahora, el x más 1 es la función u, o sea, voy a tener la integral de u a la cuarta, ¿cierto? Y el de x simplemente de u también. ¿Ya? Entonces, reformulé esta integral, que en un principio era relativamente difícil de calcular, ¿cierto? Con el escribir el término a la cuarta, el desarrollo del binomio a la cuarta. Ahora, con este pequeño cambio de variable se hizo mucho más sencillo. Porque esta es inmediata. Como estamos calculando esta antiderivada en función de u, esto sería simplemente u a la quinta quintos, más alguna constante de integración. Entonces, a mí me interesa volver a la variable original. O sea, vuelvo del u a mi variable original. Tendría aquí entonces x más 1 a la quinta y quintos más alguna constante, que es precisamente el resultado que encontramos con la antiderivación anterior. ¿Ya? Entonces, este ejercicio a nosotros nos sirve para introducir esta técnica de integración llamada la sustitución simple. ¿Ya? ¿Vamos bien, chiquillo, no? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Sí, ya. Ahora, esto es la pequeña, el ejemplo práctico, porque ahora vamos a enunciar el teorema, lo vamos a demostrar y va a ser un poco más abstracto, ¿ya? Porque no vamos a tener funciones específicas, sino que la vamos a dejar en una función general. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les toca hacer clases de esto en el futuro, no creo que ustedes vayan a anunciar el teorema, lo vayan a demostrar, sino que con un ejemplo como este queda más que claro el tema de la sustitución simple. Veamos entonces cuál es el teorema. El teorema me dice, vamos a ponerle aquí, ya, teorema. Déjenme escribirlo de la mejor manera posible para no equivocarme en algún término. Vamos a ponerle sustitución simple
o simplemente la regla de la cadena para antiderivación. Para antiderivadas. Ya cualquiera de esos dos nombres es el que vamos a utilizar. Más comúnmente, sustitución simple. ¿Ya? ¿Qué me dice el teorema? Sea f una función definida en un intervalo y, ¿cierto? Siempre la función tiene que estar definida en algún intervalo. Puede ser todos los reales o puede ser algún intervalo específico, ¿ya? Y sea g una función derivable, cuyo recorrido esté en I, ¿ya? Entonces tenemos dos funciones. Entonces, si f es una antiderivada de f minúscula, tenemos entonces, aquí está enunciado la regla de la cadena o la sustitución simple. La integral de mi función evaluada en mi función g, ¿ya? Por la derivada de mi función g, ¿ya? Tengo la función compuesta, ¿cierto? F y g. El argumento de la función f también se encuentra dentro de la integral como derivada. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar un cambio de variable indicando que mi g de x sea un u, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poder obtener la antiderivada, ¿cierto? La antiderivada de f evaluada en u, que sería en realidad evaluada en el g. Más c. ¿Ya? Eso es lo que me está indicando a mí este teorema de la sustitución simple o la regla de la cadena para antiderivadas. ¿Ya? Y la demostración es muy lineal. Tenemos que derivar a ambos lados. Y al derivar a ambos lados vamos a llegar al resultado. Vamos a llegar a que ambos lados de esta ecuación son iguales. Por ejemplo, si derivamos en nuestro lado izquierdo, nos quedaría exactamente la misma expresión, ¿cierto? F evaluada en g por la derivada de g. Ya nos queda exactamente la misma expresión. Y en el lado derecho, si nosotros derivamos aquí, nos quedaría precisamente la regla de la cadena, ¿cierto? La derivada de la función f evaluada en g por la derivada de g. ¿Ya? Y este f mayúscula, la derivada de esta función f mayúscula sabemos que es f, ¿cierto? Porque definimos aquí que el f mayúscula es una antiderivada. ¿Ya? Así se hace la demostración. Es muy sencilla. Los detalles técnicos, por ejemplo, los podemos encontrar en cualquiera de los libros que realizamos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la clase de hoy día se va a tratar de hacer hartos ejercicios con respecto a esto, ver algunos casos particulares que tienen que ver también con respecto a esto. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con algunos ejercicios. Voy a partir con algunos ejercicios. Ya. ¿Puedo borrar? ¿Se entendió bien el teorema? Sí, profe, sí. Ya. Vamos entonces con algunos ejercicios. Está anotadísimo. Perfecto. Súper bien. Ya. Entonces podríamos encontrar una integral tan complicada como podría ser la siguiente. La integral de seno de x más coseno de x por e elevado a seno de x menos coseno de x de x. Ya. Obviamente vamos a tener que hacer nosotros una sustitución, ya porque estamos en este teorema, en esta técnica de integración.
¿ya? Pero ahora, ¿cuál debería ser mi cambio de variable? ¿Cuál debería ser mi u? ¿Cuál debería ser mi u? Acuérdense que el objetivo es encontrar una antiderivada más sencilla de integrar. Por ejemplo, si aquí está apareciendo el eh, mi integral sencilla debería tener la forma e a la x de x, ¿cierto? Que esta es muy fácil de integrar. Entonces, mi u debería ser precisamente este mismo exponente, ¿ya? Para que el exponente me quede de la forma más sencilla posible. Entonces, como bien me escribieron algunos por el chat, debiese ser seno de x menos coseno de x. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que uno hace con la sustitución simple es como armar un rompecabezas. ¿Ya? Donde el u me quedaría en el exponente, ¿cierto? Todo este exponente se va a simplificar en u. Y veamos qué es lo que pasa cuando yo saque la derivada. ¿Qué pasa cuando saco la derivada del u? ¿Qué es lo que nos quedaría? Si saco Coseno de x más seno de x. coseno de x más seno de x, ¿cierto? Este menos se me va a cancelar cuando derive el coseno. Perfecto. Entonces ahora nos interesa a nosotros ver el diferencial, ¿ya? Ver por qué voy a tener que reemplazar para poder obtener el du, ¿cierto? Porque ahora si hago el cambio de variable, tengo que cambiar también la variable de integración. Entonces me queda todo esto multiplicado por dx. Y es precisamente lo que tengo acá, ¿cierto? Si ese era parte del objetivo. Tengo aquí el seno de x más x por el de x es precisamente mi du. Entonces, haciendo la sustitución simple, vamos a obtener que esta integral es sencillamente e a la u de u. E a la u de u. ¿Cierto? El u es el seno menos coseno de x y el du es el seno de x más coseno de x por el de x. ¿Ya? Entonces de aquí yo puedo obtener la antiderivada, que en este caso tendría que ser e a la u. Volviendo a la variable original, tenemos que es seno de x menos coseno de x más nuestra constante de integración. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de la sustitución simple. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Vamos bien? Sí. Impecable, Sí, profe. ¿no? Ya, perfecto. Ya, vamos a ver un par de ejemplos más y vamos a enunciar algunas reglas interesantes respecto a esto. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, de todas formas, chiquillos, esto se puede complicar. Ya no es que la sustitución simple haga que todas las integrales sean sencillas de calcular y no salgan todas a la primera. ¿Ya? Con todas las otras técnicas de integración que nosotros vamos a trabajar, vamos a darnos cuenta que vamos a tener que escoger la que más se acomoda al ejercicio que vamos a realizar. Entonces, por lo general, cuando nosotros tengamos integrales racionales, por ejemplo, la que va a estar aquí planteada, el primer paso que uno pensaría hacer cuando uno ya ve todas las técnicas de integración, o la mayoría de ellas, es empezar a trabajar con las fracciones parciales y empezar a ver ese tema. Pero, Se puede amplificar por 6 y multiplicar por 6 y dividir por 6. claro, sí, por ahí va, ¿ya? Entonces, a ustedes la experiencia les va a indicar el paso que ustedes tienen que seguir para continuar este ejercicio, ¿ya? Entonces, tú, el primer paso que podrías dar es como bien dijo Alberto, multiplicar Por 3. por por una constante, ¿es cierto? O amplificar por una constante para que no nos cambie el valor. Pero el primer paso
que tú debes dar siempre es ver si puedes simplificar la expresión con una sustitución simple. ¿Ya? Entonces veamos si podemos simplificar esta expresión con una sustitución simple. Por ejemplo, lo que yo me puedo dar cuenta es que si yo derivo este denominador, obtengo precisamente el numerador amplificado. ¿Cierto? A ver, intentémoslo. Voy a hacer un u igual a todo el denominador. X al cubo más 3x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, al yo calcular la derivada, aunque ahora ya no vamos a hacer el du dividido en dx, sino que vamos a calcular el diferencial y todo eso lo vamos a dejar multiplicado por el dx. Ya que es en la práctica lo mismo, pero en esencia diferente. ¿Ya? Entonces, calculamos el diferencial, tendríamos aquí que esto es 3x cuadrado más 6x dx. ¿Cierto? Bueno, en realidad sería todo esto multiplicado por el dx, pero igual en la práctica uno sabe que el dx está multiplicando toda la expresión. ¿Ya? Entonces, esto por ser los primeros ejercicios lo vamos a dejar así. Y me doy cuenta que esto es la misma forma que tiene el numerador. ¿Cierto? A diferencia de este 3 que está multiplicando, ¿cierto? Aquí tendría x cuadrado más 2x dx. ¿Ya? Entonces, este x cuadrado más 2x dx es precisamente lo que está aquí en el denominador y yo voy a poder reemplazar después por el du. ¿Ya? Y este numerador que está aquí es u. ¿Ya? Pero ahora este 3 que está multiplicando, uno puede hacer todos los arreglos algebraicos aquí ahora en la sustitución simple, ¿cierto? Para despejar solamente lo que yo necesito. Entonces, en este caso, yo necesito solamente el x cuadrado más 2x dx, y este 3 que está multiplicando lo puedo cancelar dividiendo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya tengo todos los elementos para hacer nuestra sustitución simple. Tendríamos entonces la integral de el x cuadrado más 2x dx es el du tercios. Entonces lo vamos a escribir aquí como du tercios. ¿Ya? Y tengo en el denominador el x al cubo más 3x cuadrado más 1, que sería nuestro u. Así que tendríamos aquí u por 3. Pero ahora sabemos que la constante, una constante que esté multiplicando, ¿cierto? Como aquí, puede quedar afuera de la integral. Entonces tendríamos un tercio de u sobre u. Ah, y esta integral ya sabemos cuál es, ¿cierto? ¿Cuál sería la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural de... Logaritmo natural de u, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí logaritmo natural de u, más alguna constante de integración. ¿Ya? Para volver a la variable original, entonces tenemos que esto es un tercio del logaritmo natural de x al cubo más 3x cuadrado más 1. Más alguna constante de integración. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Se va entendiendo clarito? Sí, ¿O no profe. tanto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a hacer uno más para que quede mucho más clarito el tema y después vamos a ver algunas propiedades que podemos nosotros encontrar en la sustitución simple. Ya, vamos entonces a este último ejemplo. Vamos a escribirlo así. Aquí, la integral de logaritmo natural de x sobre x raíz de 1 más logaritmo natural de x. Ya, voy a dejar unos minutos para que ustedes puedan realizar esta integral haciendo la sustitución que ustedes crean que haya que realizar. ¿Ya? Y después vamos a llegar aquí al resultado final. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes partan es la integral de logaritmo natural de x sobre x por raíz de 1 más logaritmo natural.
¿Ya? Este tiene una dificultad un poco mayor que las que hicimos nosotros, pero confío en que ustedes van a poder llegar a un resultado. ¿Ya? Entonces les dejo unos minutitos para que lo puedan hacer ustedes. Y veamos a qué resultado llegamos. Bueno, inmediatamente se complica el tema, ¿cierto? Hay que hacer lo que está dentro de la cantidad subradical, igualarlo a un u cuadrado y sale. Claro, por ahí va, ¿cierto? Vamos a hacer la sustitución más simple, de hecho. ¿Ya? Vamos a dejar simplemente el u, que en realidad vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero vamos a partir primero con el u. El u va a ser nuestro, como dijo Alberto, nuestra cantidad subradical. Entonces aquí tendría que esto es 1 más logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces todo lo que está aquí dentro de la raíz, yo lo voy a poder escribir con un u. ¿Ya? De hecho queda mucho más simple inmediatamente. Pero ahora veamos qué pasa con el diferencial. Cuando yo calcule la derivada a ambos lados, voy a tener que, bueno, aquí la constante, logaritmo natural de x sería 1 sobre x de x. Y ahí entonces, por fortuna, tenemos que ocurre el de x partido por x. ¿Ya? Entonces puedo como encerrar y darme cuenta que ese elemento ya lo tengo. El 1 más logaritmo natural de x también ya lo tengo. Me falta solamente el logaritmo natural que está aquí arriba. Y aquí entonces puedo despejar el logaritmo natural y me va a quedar lo siguiente, que el logaritmo natural de x es u menos 1. ¿Ya? Entonces tendría aquí, haciendo la sustitución, logaritmo natural de x es u menos 1. Entonces tengo u menos 1 sobre raíz de 1 más logaritmo natural de x, raíz de u, y el dx partido por x, dx partido por x es el du. ¿Ya? Entonces, aunque no lo parezca inmediatamente, esto es mucho más simple de lo que teníamos en un principio. Porque ahora tendríamos la integral, puedo separar las fracciones y me quedaría raíz de u menos 1 sobre raíz de u. O sea, podríamos escribirlo u a la menos un medio. ¿Cierto? Si me queda 1 sobre raíz de u, es lo mismo que u a la menos un medio. Entonces, podemos aplicar la regla de la potencia. Tendríamos aquí que esto es u a la 3 medios, ¿cierto? Raíz es el exponente un medio, así que tendríamos que sumarle 1 por la regla de la potencia y nos quedaría como dividido en 3 medios. ¿Ya? Y pasaría lo mismo acá, sería menos u elevado a, ahora menos un medio más 1, sería un medio dividido en un medio, más la constante de integración.
Ya, simplificando un poco, el denominador del denominador pasaría al numerador. Tendríamos aquí 2/3 de u, y el u era 1 más logaritmo natural de x. Entonces tendríamos que esto es 1 más logaritmo natural de x elevado a 3 medios, menos lo mismo, ¿cierto? El denominador del denominador pasa al numerador. Tendríamos 2. El u también sería 1 más logaritmo natural de x, ahora elevado a 1 medio, más c. Uf, ya. Ahí entonces nosotros realizamos esta integral, realizando el pertinente cambio de variable. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, ya. Perfecto. Ya, entonces vamos a ver ahora unas propiedades muy importantes del cambio de variable que más que como un formulario o una regla a seguir, nos ayudan mucho a simplificar algunos cálculos o darnos cuenta cuál es el proceso que nosotros tenemos que seguir al realizar algunas integrales. Por ejemplo, eh, podemos ponerle aquí como propiedad 1. ¿Ya? O proposición 1 que estas se pueden demostrar fácilmente. Por ejemplo, si tengo la integral de alguna función, ¿ya? Y esta función está siendo elevada a algún exponente, y tengo que dentro de la misma integral o dentro del integrando, tenemos la derivada de esta función, entonces inmediatamente nosotros podemos decir que esto es aplicando la regla de la potencia. ¿Ya? Inmediatamente podemos aplicar la regla de la potencia. ¿Ya? Y para demostrarlo basta tomar un u igual al g de x, ¿cierto? Y ocurre esto mismo, ¿cierto? Aquí vamos a tener la función elevada a la potencia, y el g' de x por el de x se va a resumir en el du. Entonces nos queda la integral solamente de una función simple elevada a una potencia, y aplicamos la regla de la potencia. ¿Ya? ¿Dónde podríamos ver un ejemplo que tenga que ver con esto? Podría ser la integral de 5x más 3 elevado a 2 de x. ¿Ya? Aquí nuestra función es la que estaría dentro de nuestra potencia, entonces tiene que quedar afuera de la potencia la derivada, ¿cierto? O el diferencial de nuestra función g. Entonces tendríamos que, para que quede igual, ¿cierto? Para que nos aparezca la derivada de esto, la derivada del 5x más 3 es simplemente 5. Entonces yo tengo esa facilidad para escribir aquí el 5 de x. Siempre y cuando ahora el 5 me quede dividiendo, ¿cierto? Para que no cambie el valor de nuestra integral. Multiplicamos por un 1 conveniente finalmente. ¿Ya? Entonces ahora nuestra integral tiene esta forma. Tenemos una función elevada a una constante por la derivada de la función que está dentro de la potencia, ¿cierto? De x. Entonces inmediatamente reconocemos que aquí tenemos 5x más 3 elevado a 3 tercios, ¿cierto? Aquí multiplicado aquí por el 1/5 nos quedaría 15avos, más una constante de integración. Inmediatamente. ¿Ya? Si no, uno aplica también la sustitución simple, y al obtener la sustitución simple hace el mismo paso. Hace el u igual a lo que está dentro de la función o dentro de la potencia. Entonces tu diferencial es 5 de x. Y no tengo el 5 aquí, así que este 5 lo cancelaría dividiendo. Y vamos a llegar al mismo camino. Tendríamos la integral del 5x más 3, que es el u, al cuadrado.
y el de x que es du quintos. Entonces aquí tendría du quintos. La constante la puedo dejar afuera. ¿Ya? Tendría entonces que aquí el resultado de esto sería un quinto de u elevado a 3 tercios. O sea que es lo mismo, el mismo resultado que llegamos anteriormente. 5x más 3 al cubo 15avos. Más c. ¿Ya? De cualquiera de las dos formas vamos a llegar a exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Muy bien. Una propiedad bastante interesante que nos hace hacer los ejercicios de una manera mucho más rápida. ¿Ya? ¿Borro? ¿Vamos con la siguiente proposición? Sí, profe, borran. Ya. Vamos a la siguiente. La siguiente también es bastante útil porque por lo general las integrales que presenten un denominador suelen ser más complicadas desde lo normal. Entonces esta regla nos puede servir mucho para resolver este tipo de integrales. ¿Ya? Si el numerador es la derivada del denominador, entonces yo obtengo inmediatamente que esto es el logaritmo natural de mi función. ¿Ya? Puedo decirlo inmediatamente. ¿Ya? Vimos un ejemplo al principio de la clase, pero vamos a ver otro. Por ejemplo, la integral de 2x más 3 dividido en x al cuadrado más 3x más 5 de x. ¿Ya? Me puedo dar cuenta que precisamente el numerador es la derivada del denominador, ¿cierto? Si yo derivo la expresión que está en el denominador, tendría 2x más 3, 2x más 3 nomás, ¿cierto? Entonces cumple con la forma que tiene nuestra proposición e inmediatamente yo puedo decir que esto es el logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 5, más alguna constante c. ¿Sí? Lo puedo decir de inmediato. Si no, tendría que dar nuevamente el paso del cambio de variable. Decir que el u es el denominador, x cuadrado más 3x más 5. Por lo tanto, mi diferencial tendría que ser 2x más 3 dx. Y me doy cuenta que tengo inmediatamente el numerador. Por lo tanto, aquí tendría que esto es la integral de u sobre u. O sea que esto es el logaritmo natural de u, que es precisamente la integral que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Fantástico, ¿no? Easy peasy. Ya, Lemon squeezy. ya, muy bien. Vamos a ver. Profe, ¿Sí? si lo que quedó dentro del valor absoluto es algo que siempre va a ser positivo porque la discriminante es negativa. Entonces podemos prescindir del valor absoluto en ese caso, ¿cierto? Claro, claramente. Aquí, 9 menos 20. sí. Como bien dice Alberto, esto es precisamente siempre positivo, así que podemos dejarlo sin el valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. Ya, una propiedad más o una proposición que en realidad yo creo que ustedes ya se pudieron dar cuenta de ello, es que si tengo la integral de una función, ya no mi función x, sino una x más b de x, entonces cuando yo haga la sustitución, eh, hagamos la sustitución. Vamos de una suerte de demostración de esta proposición. Si hacemos el cambio de variable, tendríamos que hacer el cambio de variable por el argumento de la función. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el diferencial, tendría que aquí sería a de x, ¿cierto? Pero el a no aparece en ninguna parte multiplicando al de x, así que voy a tener que pasarlo dividiendo. ¿Ya? Por lo tanto, mi integral
quedaría de la siguiente manera. La integral del f de u, ¿cierto? Pero ahora dividido por a. Todo esto dividido por a. Y si, por ejemplo, ya conozco cuál es la antiderivada de mi función f, tendría entonces que esto es 1 sobre a, la antiderivada de mi función f, ¿cierto? Evaluada en u, que sería el ax más b, más una constante c. Entonces, ¿qué me está diciendo esta propiedad o esta proposición? Es que si ya conozco una antiderivada de mi función f y esta está siendo amplificada por alguna constante, esa constante me quedaría como su inverso, ¿cierto? Me queda como dividiendo mi antiderivada. ¿Ya? Entonces, siguiendo con los ejemplos, podríamos tener aquí la integral del seno de 3x más 5 de x. La integral del seno, ya yo creo que ya todos memorizaron la tabla, ¿cierto? La integral del seno es menos coseno. O sea, aquí nos quedaría precisamente el argumento. Pero dividido por este factor que está amplificando mi x, o sea, tercios, más mi constante c. ¿Ya? Si no, tengo que hacer el cambio de variable y verificarme que en realidad va a ocurrir esto. Ya se los dejo ahí a ustedes como pequeño ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta es la primera técnica de integración que nosotros vamos a trabajar. Como estamos recién partiendo, quise hacerlo lo más simple posible. ¿Ya? Ya mañana yo creo vamos a ver dos técnicas de integración más, la integración por partes y la sustitución trigonométrica. Entonces ahora en los minutitos que nos quedan vamos a hacer harto ejercicio de esto. Harto ejercicio para que quede muy bien clarito, para que vayan agarrando experiencia en cómo integrar, ¿ya? En cuál va a ser mi mejor sustitución. ¿Ya? Por ejemplo, y voy a darles tiempito para que puedan desarrollar varios de estos ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, la integral de la tangente de x. ¿Ya? Probablemente tenga que expresar en función de seno y coseno, ¿cierto? Ahí tenemos una. Otra podría ser x de x sobre la raíz de x cuadrado más 9. Ahí también podría ser otra. Y una, para complicarlo un poquito más, podría ser la integral de arco tangente de x más 1 sobre x cuadrado más 2x más 2. Ya. Les dejo unos minutitos, chiquillos, para que puedan hacer la mayor cantidad de estas integrales, encontrando la mejor sustitución simple para estas. Ya, vamos trabajando. Ya. ¿Quién ya pudo resolver alguna de estas? Yo, Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien más?
¿O está muy complicado? ¿Están tanteando el terreno? Creo que yo, profe. Ya, perfecto. Ujú. Ya, a ver, en la primera. ¿Cuánto les dio como resultado? A ver si obtuvimos lo mismo. Logaritmo natural de secante. Logaritmo natural de secante. Ya, O menos logaritmo natural de coseno, que es lo primero que viene después. claro. del- Sí, claro, esto sería lo mismo que menos logaritmo natural de coseno. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, no vamos a hacer estos ejercicios acá, sino que quedan como, no sé si llamarle tarea para la casa, pero sí para que vayan ejercitando. Aquí el primer paso que tú tenías que realizar es transformar la tangente a seno y coseno y hacer tu u igual a coseno de x. ¿Ya? Haciendo esa transformación, tú llegas al resultado. ¿Ya cierto? Calculando el diferencial, encontrando todos los elementos que tú necesitas dentro de la integral para hacer la transformación. ¿Ya? En la segunda, ¿cuál creen ustedes que es la transformación que hay que realizar? ¿Cuál debería ser mi u? X cuadrado más 1 o 9, no sé qué es eso. Oh, ¿cómo que no sé qué es eso? Es un Un 9. 9. Es un 9, un 9. Sí, es un 9. ¿Ya? Claro, precisamente lo ideal siempre es ¿cómo se llama? Tratar de simplificar los denominadores. Porque con los numeradores uno puede hacer harto trabajo de separar fracciones, pero el numerador por lo general siempre son los complicados. Entonces, claro, en este caso da la fortuna de que la cantidad subradical o lo que está dentro de la raíz, al derivarlo o al diferenciarlo, obtenemos el numerador. Entonces, súper. Haciendo este cambio de variable, tú llegas rápidamente al resultado. ¿Ya? Y en este último que está acá, que aparece un poco monstruoso, también haciendo un cambio de variable, tú vas a llegar a un resultado óptimo. ¿Cuál creen ustedes que es el cambio de variable que hay que realizar? Arco tangente de X más 1. Claro, aquí estaba pensado para que se viera difícil, pero en realidad no es para nada difícil, porque, como bien dice Alberto, nosotros podemos escribir aquí como arco tangente de x más 1. ¿Ya? ¿Y por qué va a funcionar? Porque el diferencial del arco tangente es precisamente lo que está aquí en el denominador. ¿Qué tendríamos? La derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, ¿cierto? De x. Y el 1 más x más 1 al cuadrado es x cuadrado más 2x más 1 más 1, 2. O sea, llegamos precisamente a lo que está aquí. Entonces, con este cambio de variable, tú llegas rápidamente al resultado. ¿Ya? Entonces, hoy día voy a subirles el material de la UFRO, que ese sí es legal que yo se los pueda subir. Ya le voy a compartir pantalla. Vamos a cambiar la camarita. Hola, hola a todos. Le voy a compartir pantalla, ya, para que puedan ver este material que ya va a estar subido al campus virtual. Ya, aquí, como les contaba, son apuntes. No aparece todo lo que vamos a trabajar, pero sí aparece harto. Ya, por ejemplo, de aquí saqué harto ejercicios de las primeras clases, la técnica de sustitución simple, ¿cierto? Aquí también saqué varios ejercicios y aquí hay más ejercicios. Ya, de todas formas, yo igual les voy a preparar guías, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollar. Y ya mañana vamos a trabajar la integración por parte y la sustitución trigonométrica. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamo, nota, debate final? No. ¿No? ¿Está todo clarito? Todo correcto. Perfecto. Ya. Hasta el momento, chiquillos,
¿Esto lo habían visto antes? Ustedes que son bien busquillas, ¿habían visto esto antes? ¿Lo estudiaron? Si no, de primer mera vista parece sencillo, ¿cierto? ¿O no? Yo lo estudié en ingeniería, pero hace años. Ya, o sea, algo queda ahí en la mente, ¿cierto? Perfecto. ¿Y el resto, chiquillos, de los que está viendo esto por primera vez? Que hay que hacer mucho ejercicio. Así Demasiado, yo es. creo. Sí, hay que hacer hartos ejercicios para darte cuenta cuál es la sustitución que tú tienes que realizar, ¿cierto? Por ahí también van a estar orientadas las preguntas de la prueba, ¿cierto? No van a ser tan directas como las que trabajamos aquí en la pizarra, pero sí van a tener que cabecearse harto para poder resolverlas. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces, chiquillos, nos encontramos en la clase de mañana. Voy a subir la clase inmediatamente, ya para que le avisen a los compañeros también que no vinieron o que se les fue cayendo el internet. Ya, profe. ¿Ya? Hola, Gracias. profe, buenas Ya. tardes. Muy bien, Chao, chiquillos, chao. que Profe, tengan chao. bonita tarde. Nos Cuídese. vemos. Chao, Chau, profe. chau. Chao, Bye, profe, que esté bye. bien. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Bye, bye. Que les vaya bonito. Chao, profe. Chau, chau. Adiós. Chao, choche. Chao, Álvaro. Chau, chau.